Bueno, me llamo Carlos Alexandre Neto, soy brasileño, me recibí en medicina, después fui a formación científica con la maestría y el doctorado en neurociencias, ahí mismo en Porto Alegre, en la Federal de Río Grande del Sur, donde estoy ahora como profesor. Me quedé por 2 años en Londres haciendo un postdoc en el Instituto de Psiquiatría. Y ahora trabajo entonces como profesor e investigador en neurociencias, sobre todo en cuestiones de muerte neuronal por la isquemia y por la lesión de médula espinal. Bueno, neurociencias es una área muy amplia, una área que puede ser considerada multidisciplinaria. Y nosotros en neurociencias buscamos entender el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento humano. O sea, cómo el cerebro construye nuestra individualidad, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo percebemos el mundo, cómo reaccionamos a él, cómo aprendemos y cómo lembramos lo que sabemos, o sea, la memoria, cómo funciona la memoria. Y además de eso, con las doenças que interfieren en el comportamiento, cómo las doenças lo hacen, o sea, las patologías neurológicas y psiquiátricas, cómo eso cambia el funcionamiento del cerebro y cómo eso resulta entonces en los disturbios patológicos que necesitan tratamiento. Entonces, en neurociencias tenemos un principio que es muy sencillo, que es que todo el comportamiento del hombre y de los animales viene de la actividad cerebral. O sea, son circuitos cerebrales especializados que son los responsables por todas las respuestas comportamentales que nosotros ofrecemos. Nosotros tenemos en el desarrollo cognitivo lo que llamamos periodos críticos. Nosotros nacemos, los humanos, con un cerebro con muchos billares de células neuronales. Vamos perdiendo algunas de esas células desde el momento en que nacemos, pero lo más importante es que las conexiones entre las neuronas, que llamamos sinapsis, se empiezan a formar ahí en este momento. Con el desarrollo motor, sensitivo y cognitivo, estas sinapsis se van afirmando, vamos formando conexiones y perdiendo otras que no son importantes. Entonces, por ejemplo, es muy importante el periodo de los primeros 2 meses para que las conexiones del cerebro visual sean establecidas, para que las conexiones del sistema auditivo sean establecidas. Si perdimos este momento, vamos a tener serios problemas con visión y con audición. Después viene el momento de la adquisición del lenguaje. O sea, el periodo crítico para el lenguaje está ahí poco antes de los 12 meses de vida, que es cuando los bebés aprenden a emitir los primeros sonidos, aprenden las primeras palabras. Este momento es crítico y es muy importante. Si una persona pierde este momento, va a tener problemas de lenguaje por toda la vida. Bueno, las artes, como la música, por ejemplo, la entendemos como un otro tipo de lenguaje. Y es un lenguaje que se aprende en general entre los 2, 3, 5 años hasta los 10. Entonces, si pensamos en adquirir plenamente el lenguaje musical, si empezamos después de los 14, 15 años, no vamos a llegar a aprender de todo, porque perdimos el periodo crítico del desarrollo cerebral cognitivo para aprender todo lo que implica la música. Porque vean, como lenguaje, música depende de leer las partituras, y eso es un aprendizaje complejo. Más do que eso, hay que aprender a manejar el instrumento, lo que sea. Entonces, hay todo un desarrollo motor. Por ejemplo, un músico que toca violín, él va a tener en el cerebro una representación de la mano izquierda
mucho más desarrollada do que cualquier uno de nosotros. Pero su mano derecha en el cerebro terá una representación como de cualquiera uno de nosotros, porque él usa él solo para el arco. Entonces, eso ilustra algo que en neurociencias llamamos de plasticidad. O sea, el cerebro se va cambiando y se va adaptando de acuerdo con nuestros comportamientos. Y, a su vez, los comportamientos, además de modular la actividad del cerebro, dependen de la actividad del cerebro. O sea, es una interacción que tiene dos vías ahí. Bueno, y además de la cuestión del córtex motor, como llamamos, la música envuelve también todo el cerebro emocional. Porque la música, así como las otras artes, sean las artes plásticas o la literatura, por ejemplo, son una entrada para las emociones. Nos emocionamos oyendo música, haciendo música o leyendo un libro, y el tratamiento de estas emociones nos va a cambiar. O sea, todo eso está involucrado en una actividad artística como la música, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que yo podría hablar así muy rápidamente y sencillamente sobre el desarrollo de la actividad musical en humanos. Bueno, tenemos que comprender que las actividades que tenemos, como la música, como los deportes, como los juegos, el ajedrez, por ejemplo, uno puede obtener una maestría a dominar una determinada actividad. Y bueno, uno piensa, eso puede tener implicación en las otras actividades mentales, en las otras áreas cognitivas. No hay ninguna evidencia de eso. Yo puedo ser un campeón de ajedrez y nada más. No seré especial fuera del mundo del ajedrez. Yo puedo dominar con maestría un instrumento musical o ser un compositor y no tengo nada más que cualquier otra persona en otro dominio cognitivo. Pero como mencioné antes, las artes tienen un aspecto muy importante que es la cuestión de movilizar las emociones. Y nosotros sabemos que la movilización de las emociones hace con que nosotros podamos combater al estrés de manera mucho más propia. Nosotros vivimos en un mundo donde las agresiones o las agresiones posibles a nuestra integridad, que es un concepto muy general de estrés, son comunes, son frecuentes. Entonces, entender, saber manejar el estrés es algo importante para nosotros hoy día. Entonces, la música, por ejemplo, por movilizar nuestras emociones, puede hacernos menos sensibles al estrés. Vamos a reaccionar mejor en situaciones que son estresantes, que son difíciles. Y por otro lado, nosotros podemos comunicar nuestras emociones de manera más propia, más adecuada con la música. Y sabemos todos que compartir emociones es algo que aproxima las personas. Entonces, nosotros podemos, indo un poco más allá, entender o darnos cuenta que una persona que tiene una actividad artística suele convivir de manera más adecuada, de manera más simple y puede comunicar más sus emociones a los otros, lo que será entonces algo muy positivo para sí como persona y para su entorno, para las personas que conviven con él. Bueno, hay muchas escuelas pedagógicas y la pedagogía, enseñar y aprender, son mucho más antiguos que el método científico, que es algo del siglo XVII, siglo XVIII. Entonces, por empirismo, o sea, por intentar
hacer las cosas, nosotros humanos fuimos aprendiendo cómo enseñar y cómo aprendemos nosotros. Además de las escuelas pedagógicas, que pueden ser muchas, sabemos que la cuestión más importante en el aprendizado es el profesor. Es la capacidad que tiene el profesor de movilizar la atención y la emoción de sus estudiantes, de sus alumnos. Entonces, cualquier que sea la escuela, si el profesor tiene esta condición de movilizar la atención y la emoción de sus estudiantes, los alumnos van a aprender. Otra cosa muy importante es que nosotros nacemos todos muy curiosos y muy creativos. La escuela hoy día, por una serie de cuestiones, parece que se ha dedicado mucho a matar un poco la curiosidad, la creatividad de las personas. Si nosotros miramos entonces para la cuestión de la arte en la escuela, la arte, por todo el contrario, va a propiciar que las personas puedan ser creativas y puedan ser curiosas acerca de aquel nuevo aprendizado. Entonces, las artes sí, sin duda, son importantes para el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional de una persona. Y bueno, si podemos ofrecer educación artística en la escuela, mejor será para todos, para el estudiante, para su familia, para todos los alumnos ahí involucrados.